Para comenzar con estos postres en copitas o en vasitos, vamos a comenzar con una base de biscuit de vainillas. Son muy fáciles de realizar y quedan muy suaves y esponjosas. En este video no me voy a detener en el detalle de cómo se realizan. Si querés ver bien el procedimiento de cómo se hace el biscuit de vainilla o vainillas, te dejo el enlace acá arriba en las tarjetas y debajo en la descripción del video. Colocamos la masa en una manga con pico liso de medio centímetro de diámetro y sobre una placa enmantecada con papel de hornear o bien sobre un mat de silicona. Vamos a ir trazando líneas rectas en diagonal, una al lado de la otra, presionando siempre de forma pareja y dejando lentamente salir la masa mientras movemos de manera uniforme la manga en diagonal. Esta técnica sirve para poder realizar postres con este bizcocho de vainillas a la vista. Una vez cocido se ve hermoso y súper delicado. En esta ocasión lo voy a utilizar para colocar dentro de los vasitos, así que no se van a ver, pero la textura del biscuit va a estar. De todas maneras, me pareció divertido enseñarles esta técnica de realizar vainillas. Es otra opción que ustedes pueden utilizar al momento de confeccionar sus postres. Cuando terminamos de trazar todas las líneas, espolvoreamos con azúcar impalpable y azúcar común y llevamos a horno precalentado durante 12 a 15 minutos aproximadamente hasta que se dore bien el bizcocho. Luego dejamos enfriar, despegamos el bizcocho del papel o el mat de silicona y procedemos a cortarlo. Como voy a usarlo para introducirlo en vasitos, tomé el diámetro aproximado de la altura a la que quiero que el bizcocho quede dentro del vaso y encontré un cortante que iba justo con ese tamaño. Presionamos bien hasta cortar y tendremos discos pequeños de bizcocho perfectos. Así iremos cortando el resto. Para un vaso más cuadrado podemos utilizar una plantilla y la ayuda de una regla para cortar los cuadrados de bizcocho. Si no quieren realizar esto, pueden directamente colocarlo sobre una placa y estirarlo con una espátula como si fuera un bizcochuelo. Otra opción que tienen, en lugar de usar este biscuit, pueden reemplazarlo por un genoise en placa o bien con algún pionono si prefieren simplificar. Los tres tienen texturas diferentes, dependerá de cuál es el que más les guste a ustedes o la opción que más les parezca conveniente. Para la crema de mascarpone vamos a utilizar un queso mascarpone de buena calidad, al cual le agregamos el azúcar e integramos bien. Podemos añadir una cucharadita de esencia de vainilla, esto es opcional. Y tenemos la gelatina previamente hidratada 5 veces su peso en agua. Una vez que está gelificada, vamos a fundirla en el microondas durante unos 15 a 20 segundos aproximadamente. Integramos a la crema rápidamente. La crema de leche bien fría la batiremos a 3/4 de punto y la integramos a la crema de mascarpone bien rápido con movimientos envolventes para evitar que la gelatina comience a gelificar por el descenso de temperatura. Esta crema la colocaremos en una manga pastelera y reservaremos en la heladera hasta su utilización. Procedemos ahora al armado de los vasitos. Primero vamos a colocar en la base un poco de crumble para darle al postre una textura crocante. Pasamos a rellenar con la crema. Cortamos la punta de la manga y comenzamos a rellenar. Formamos una pequeña capa tapando el crumble, no muy finita ni muy gruesa tampoco. Verán que la crema de mascarpone con la gelatina ha quedado mucho más firme. Luego colocaremos los bizcochos de vainilla boca abajo y pincelaremos con un poco de almíbar para mojarlo. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Taparemos con otra capa de crema de mascarpone y realizaremos un contorno adicional con la crema generando un hueco en el centro. Vertemos un poco del dulce de frutos rojos en ese hueco y tapamos con más crema.
Si te gusta que el relleno no llegue hasta arriba, puedes hacer una espiral de crema y dejarlo así. Yo en este caso quise nivelarlos a todos con espátula. Para la decoración utilicé la misma crema y realicé 3 rayas sobre cada postrecito. Rellené los huecos con el dulce de frutos rojos y les espolvoreé un poco con el crumble. El crumble es simple de hacer y en el próximo video les voy a enseñar cómo se hace. Pero si no quieres utilizarlo, puedes usar algunas galletitas, procesarlas un poco o trocearlas con la mano. La idea es que en cada bocado la persona tome un poco de cada capa, un poco de crema, un poco de crocante, un poco de vainilla, un poco de dulce, para darle a la boca un festín de texturas y sabores. Con estas cantidades pueden hacer cómodos 6 postres de mascarpone. Para la copa mousse de limón con frutos rojos, vamos a partir de un lemon curd. Ya hemos hecho varios videos de lemon curd, así que no vamos a explicar el procedimiento de la crema en este video, pero el procedimiento lo pueden encontrar en el enlace aquí arriba o debajo en la descripción del video. También podés buscarla en la página principal, bien abajo, aparece la lista de reproducción para los amantes de los cítricos. Ahí tocan en la flecha para el costado sobre la lista y van a encontrar el video de la crema básica de limón. Lo que vamos a hacer para convertir esta crema de limón en un mousse es agregarle merengue italiano. Recuerden comenzar a batir las claras cuando toda la superficie del almíbar entre en ebullición. En esta ocasión llego a temperatura de 120 grados centígrados para este merengue italiano. No le vamos a agregar crema batida porque la crema de limón ya tiene suficiente materia grasa. Una vez que batió bien el merengue y quedó bien firme, lo incorporamos en 2 partes a la crema de limón. La primera parte, más pequeña, la integramos con un poco más de energía para alivianar la preparación. El aroma a limón es delicioso y se hace sentir. Y la segunda parte, la más grande, la integramos con movimientos envolventes de forma suave y delicada. Esta crema que estoy utilizando ahora está modificada levemente de la que se muestra en el video de Lemon Curd. Esta crema tiene un poco más de ralladura de limón y un poco menos de azúcar. No se preocupen, les dejo las cantidades debajo en la descripción del video. Colocamos en una manga pastelera y dejamos reposar en la heladera hasta el momento del armado. Para armar los postres de limón y frutos rojos, al igual que los anteriores, comenzamos colocando en los vasitos un poco de crumble o galletitas rotas para darle el toque crocante. Cortamos la manga y comenzamos a rellenar con una capa de mousse de limón. Estos postrecitos son ideales para eventos. Podés tener listas las preparaciones con anterioridad y ensamblar en el día del evento. Luego colocamos la capa de biscuit de vainilla y mojamos bien con almíbar. El tamaño de los vasitos determinará la porción. Vasitos más pequeños permitirán a los comensales tomar más de uno y probar variedad. Vasitos más grandes harán que cada persona consuma solo uno. Colocamos otra capa de mousse de limón y hacemos como un hueco en el centro. Agregamos la mermelada o dulce de frutos rojos, rellenamos por encima con el resto de la mousse y nivelamos con espátula. Pueden hacer la decoración que a ustedes más les guste. Yo simplemente hice unos copitos con la mousse y luego le agregué una flor de merengue por encima. Deben colocarlas justo antes de servir para que no se les humedezca el merengue. Al igual que en los postres anteriores, estos vasitos tienen varias texturas y sabores para despertar los sentidos. La crema mousse de limón es suave en el paladar, pero con intenso sabor a limón. Y para los que llegaron al final del video, les voy a enseñar a hacer estas flores de merengue. Son súper fáciles de realizar. Lo único que necesitamos es merengue francés. Puedes utilizar el que es solo con azúcar común o el que utiliza mitad de azúcar común y mitad de azúcar impalpable. Coloreamos con un poco de colorante en gel y mezclamos bien. Para realizar estas flores utilicé una plantilla con dibujos debajo del mat de silicona.
con una manga con pico liso de medio centímetro de diámetro, vamos a ir realizando cada pétalo de la flor, llevando siempre hacia el centro, haciendo gorditos los bordes y arrastrando hacia el centro. Luego, con un palillo, removemos en el centro y creamos de esta manera como un botoncito que nos dará el centro de la flor. Y así con el resto de las flores. Luego las llevarán a un horno a 100 grados centígrados durante 2 horas aproximadamente hasta que estén bien sequitas por dentro y se despeguen del mat de silicona sin problemas. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.